También encontramos ejemplos, hermanos, de aquellos que fueron como un perfume delante del Señor. Eso es lo que quiero que pueda usted entender hoy y llegar al conocimiento de eso, que es ser uno de una fragancia que se eleve ante Dios, pero una fragancia que en todo lugar donde uno esté, la gente pueda percibir la fragancia, pero no de un perfume, hermanos, de esta tierra, sino de un perfume de conocimiento, que quiere decir que se le haga agradable a la gente poder escucharnos, que se le haga agradable a la gente poder vernos, que seamos agradables al estar en medio de la gente. ¿Por qué? Porque eso es tener un olor de conocimiento. Entonces, fíjese, en la Biblia nosotros encontramos aquí, hermanos, no sé si así ahí está. Encontramos en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Quiere decir que, hermanos, vivir en el Señor debe ser un triunfo. Pero dice, y que por medio de nosotros, dice, manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Entonces fíjense que esto es importante, porque dice la Biblia, para que en lo que hablan de malhechor de nosotros, dice, no lo hablen, sino que, hermanos, al ver nuestras obras, dice, glorifiquen a Dios al ver nuestras buenas obras. Entonces quiere decir que nosotros fuimos puestos en esta tierra con un propósito. Y el propósito no es que usted, hermano, nada más traiga una Biblia debajo del brazo. El propósito no es de que usted diga que es cristiana o cristiano, sino que el propósito es de que usted, donde Dios le permita moverse y estar, usted manifieste ese olor fragante de parte de Dios, ese olor de conocimiento. Quiere decir que usted entienda que primero usted y yo entendamos que nosotros somos el conocimiento fragante de Dios en la tierra. Entonces, que cuando la gente, hermanos, sienta esa fragancia de nuestra vida, puedan decir que realmente Dios está en medio de ellos. Fíjense que la gente, hermanos, cuando había alguna manifestación de un milagro, una liberación o una sanidad o una gran salvación, ellos decían, verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Fíjense qué tremendo es que cuando Cristo es crucificado, hermanos, los mismos soldados romanos se asombraron y llegaron a decir que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Quiere decir que sin palabras, hermanos, Dios habló a los soldados de que entendieran de que Dios había estado en medio de ellos, el Hijo de Dios había estado en medio de ellos. Quiere decir que hubo un conocimiento ahí, hermanos, que se manifestó. Y fíjese que se manifestó sin palabras. Muchas veces nosotros podríamos decir, hablamos mucho, pero no manifestamos nada. Y Dios lo que quiere es que cuando nosotros realmente abramos la boca, hermanos, nos sea dada señal, nos sea dada manifestación de Dios, que la gente pueda entender que nosotros somos ese sabor, como dice la Biblia, la sal de la tierra, ese sabor de la tierra, que puedan entender que nosotros somos el perfume del conocimiento. Entonces va a decir usted, hermano, pero ¿cómo podría ser eso? Que nosotros seamos un olor agradable de conocimiento. ¿Cómo podría? Es que es algo que usted podría decir, hermano, pero ¿cómo podría ser que uno sea olor de conocimiento? Mire, olor de conocimiento, porque hay gente que dice, yo soy cristiano, pero el olor mire, para que lo entiendan mejor, el olor que dan con sus actitudes, el olor que dan con su forma de ser, el olor que dan con sus vidas, es de pecado.
Y usted va a decir, hermano, entonces el pecado huele también. Sí, hermano. Si yo le hago así, huele a pecado. Y usted va a decir, ¿cómo es que usted siente el olor al pecado, hermano? Mire, hermano, es tremendo, pero muchas veces no nos damos cuenta que el pecado tiene un aroma. ¿O estoy yo equivocado, hermano? Tiene un aroma el pecado. ¿Cómo es que detectamos los demonios? Porque traen un olor, hermanos. Los demonios que traen un olor. Usted dice, aquí huele a demonio, dice cuando entra a un lugar. ¿Y por qué huele a demonio? Huele como antimonio, hermanos. Y ese es el olor de los demonios. O huele a un olor repugnante, que usted dice, este olor repugnante no es normal. Es un olor como que viene de... Mire, hasta, hermanos, es tan tremendo cuando tenemos el conocimiento de Dios que decimos, aquí huele a hechicería, huele a brujería. Una vez conocí a un muchacho allá en el Estado de México y le dije, oye, tú hueles raro. Su mamá tenía cáncer. Me dice, pastor, es que yo uso un perfume en la cabeza, un perfume de brujería para atraer a las mujeres hacia mí. Me decía, ¿ves? Y yo detecté el olor. Yo le dije, es un olor feo. Entonces aquí es donde uno va entendiendo. No ha observado, hermanos, no sé si ustedes somos observadores, que usted entra a un negocio y dice, qué feo huele este negocio. Usan un perfume especial, hermanos, para atraer la clientela, según ellos. Pero a mí no me atraen, a mí me corren esos olores. Yo digo, qué peste tan fea, y no se puede estar. O que usted pase en un lugar, hermano, donde leen el tarot o el café turco, o hermanos, venden objetos para brujería. ¿No ha olido qué feo huele? Es como que le dijera, vaya al mercado y pase por donde están los hierberos. Apesta horrible a brujería, hermano. Y usted, entonces ahí es donde yo le estoy ilustrando de esta forma para que usted pueda entender que el conocimiento tiene un olor, tiene un aroma. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que ser el aroma del conocimiento, la fragancia del conocimiento de Dios. Entonces quiere decir que a donde llegamos tenemos que llevar, hermanos, un aroma fragante, algo que le agrade a la gente, hermano. Mire, entonces aquí es donde usted va a decir ahora, bueno, hermano, ¿cuál es el aroma que usted trae hoy a la iglesia? Que yo diga, qué pereza la que trae, hermano, o hermano. Hermano, qué pereza trae, hermana, hermano. Mire, hay hermanos que empiezo yo a predicar, hermano, y empiezan como que quieren dormir. No, hombre, quítese esa pereza. Renuncia a eso. Eso es un olor de ociosidad. Y usted va a decir, hermano, y es correcto eso es malo. Usted tiene que tener un brillo delante de Dios. Entonces aquí es donde vamos al olor del conocimiento. Hermanos, ¿cómo se identifican los aromas? Mire, como hay centros comerciales donde usted entra y sabe qué hacen como para que usted se desestrese, pero se anime a comprar. No es brujería. Ponen un desodorante como olor a limón o a mandarina y usted dice, ay, qué rico huele fresco. Ahí no es brujería, pero lo están haciendo para que usted se sienta bien en el lugar al que está llegando. Entonces ahora está entendiendo los aromas, el significado que tienen. Entonces aquí es donde nosotros ahora tenemos que pensar, Señor, ¿cómo tú me distingues cuando me acerco a ti? Como cuando el Señor, hermano, la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, lo tocó. ¿Qué dijo el Señor? Alguien me ha tocado, dijo. ¿Y por qué lo entendió, hermano? Porque salió poder de él. Entonces nosotros cuando llegamos a un lugar y si es momento de ministrar, debemos de entender que es momento de ministrar la palabra a los que están ahí. O si es momento de ministrar sanidad, ministramos sanidad. Si es momento de ministrar salvación, ministramos salvación. Entonces mire, usted viene a la iglesia muchas veces sin entender cuál es su necesidad.
Qué horrible vivir, hermano, sin saber uno cuál es su necesidad. Que uno llega a la iglesia o a su casa y dice, no sé si tengo hambre, no sé si tengo sueño, no sé si estoy cansado, no sé si estoy molesto, estoy incómodo, ¿qué me pasa? Entonces uno tiene que aprender a entender los estados en los que uno puede entrar. Y entonces aquí es donde usted tiene que entender en qué estado tiene que entrar usted cuando viene a la iglesia. Usted va a decir, pastor, pues en una disposición de adoración, en una disposición de alabanza, en una disposición de gratitud, en una disposición de entrega. Pero si usted viene a la iglesia y no trae disposición de nada, hermano, entonces yo le voy a decir, hermano, ¿a qué vino? ¿Qué lo atrajo hacia la iglesia? ¿Qué husmeó? Porque hay algunos que huelen, mire, eso es como decir, hermanos, el que es pecador y quiere pecar y viene a la iglesia para querer pecar, huele a ver quién huele a pecado. ¿Cómo dice la Biblia? Dice que Satanás anda como un ¿qué? Como un león rugiente. ¿Y qué anda haciendo? Dice, buscando a quien devorar. Para buscar a quien devorar está olfateando, hermano. Está olfateando el lugar. Olfateando si hay presa. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que todo se distingue por los aromas. Fíjense que cuando nosotros tenemos miedo, despedimos un ácido en nuestro cuerpo que le llega al perro y el perro identifica el miedo. Y cuando identifica el miedo, el perro trata de atacar, porque sabe que le está llegando un aroma de miedo, lo está oliendo. Entonces ahora aquí es donde yo quiero que usted identifique por qué Dios dice en su palabra, dice que Él nos lleva siempre en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia, oiga eso, la fragancia de su conocimiento. Entonces quiere decir que nosotros estamos en esta tierra con un propósito, y es un propósito divino de parte de Dios. Pero si usted no se dispone para consagrarse, para santificarse, es como decir, Señor, yo estoy aquí en tu casa, pero yo quiero que me hagas un instrumento tuyo. Y como cuando vemos gente, hermanos, que no anda bien con Dios, nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando con esa gente? Realmente, ¿cuál es la disposición o cuál es la clase de vida que quieren llevar? Porque están en la iglesia, pero no se deciden. ¿Qué quieren ser o cómo quieren que Dios los use? Y el asunto es, hermanos, que como no deciden qué quieren hacer con sus vidas, hermanos, no se preparan de ninguna forma. Entonces, cuando uno quiere que Dios lo use, uno dice, Señor, lávame, Señor, purifícame, Señor, límpiame. Y hermanos, lo limpio huele rico, ¿verdad? Pero lo sucio tiene varios aromas, hermanos, feos. Entonces aquí es donde ahora debemos de entender nosotros que aún cuando uno no tiene buena disposición para Dios, hermano, tiene aromas que son aromas, hermanos, de suciedad en lugar de limpieza. En lugar de ser un perfume, son más los olores. Entonces por eso también podemos llegar al punto de decir, ¿cómo distinguir algo que no es agradable? ¿Cómo distinguir lo que sí le agrada al Señor? Amén. Bueno, entonces mire, en 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Oiga, hermano, primero quiero enfocarme. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Bueno, entonces, si todos tenemos conocimiento, ahora tenemos que pensar, pero nuestro conocimiento, cuando dice la Biblia que es un conocimiento que da un aroma, una fragancia, entonces está tratando de decir que tratamos de ser agradables todo el tiempo, ¿sí o no? A ver, dígame, ¿usted trata de ser agradable todo el tiempo? ¿O tiene sus días de buenas noches y que no sabe ni cómo se distinguen sus días? Hermanos, este es el asunto. Cuando nosotros llegamos a este punto en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero el problema es, y por eso dice aquí el apóstol Pablo, el conocimiento envanece. Envanece cuando no es un conocimiento que edifica.
Envanece cuando no es un conocimiento que es agradable. Cuando es un conocimiento agradable como perfume, como buen aroma, hermano, edifica. Pero cuando no lo es, destruye, divide, causa contiendas, causa molestias, causa enojos. Hermanos, ¿cómo vinieron hoy a la iglesia? ¿Agradecidos? ¿Contentos? ¿Bien dispuestos? ¿O malhumorados? Cuando alguien viene malhumorado, que no le haga a alguien algo, porque, hermanos, no va a buscar quién se la hizo, sino quién se la pague, porque vino de mal humor. Está en una condición que no se sabe si está en su menopausia o en su andropausia, ¿verdad? Pero está en una situación desagradable. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que entender, si tenemos conocimiento, el conocimiento no nos tiene que llevar a convertirnos en jueces destructores. No nos tiene que llevar en convertirnos en gente que maldiga hasta el que es idólatra. No, sino al contrario. Tenemos un conocimiento que es una fragancia. Está diciendo, tenemos un conocimiento que es de amor, que lo supera todo, que sabe perdonar y que sabe amar. Entonces aquí es donde llegamos al punto. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero hermanos, ahora sí digámosle al Señor, Señor, pero permite que yo tenga el conocimiento que es una fragancia, que no desnuda sino que cubre, que no maltrata sino que bendice, que no condena sino que perdona. Entonces ahora va a entender por qué el apóstol Pablo dijo esto. Lo dijo porque, hermanos, hay hermanos que en su conocimiento son muy condenadores, en su conocimiento son muy destructores, en su conocimiento son muy orgullosos y déspotas. Entonces quiere decir que el conocimiento que tienen los ha envanecido a esos. Por eso dice la Biblia que ese conocimiento envanece. Pero el que tiene el conocimiento que es una fragancia no envanece, sino que al contrario se convierte en alguien agradable. Y eso es lo que Dios quiere. Mire, hermanos, es duro llegar a un lugar donde la idolatría está terrible, pero tenemos que decir, Señor, por favor. Entonces ahora, ¿sabe qué hago yo cuando me encuentro con las caravanas de chalmeros, hermano? Porque el camino para la iglesia del Estado de México es un camino donde van grandes caravanas de chalmeros, y a veces yo le hago, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. Padre, que entiendan, que tu luz les llegue, ten misericordia de ellos, Señor. Ya no, hijos del diablo, ya no, hermano. Ay, qué fastidio. No, Señor, sálvalos, que entiendan, que se arrepientan, que puedan decir, por ahí pasó un carro que nos dejó un aroma agradable, ¿verdad, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque hemos crecido tanto. Fíjense que hablar del conocimiento es hablar de un crecimiento, es hablar de madurez, es de llegar a una vida estable. Es donde tenemos que entender, hermanos, cómo Dios quiere que nosotros seamos. Usted decir, hermano, por si Jesús era duro, Jesús exhortaba, Jesús hablaba contra el pecado, pero era amor. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, Dios no quiere que tengamos ese conocimiento que envanece, que se vuelve torpe, que se vuelve maldiciente, que se vuelve iracundo, que se vuelve déspota, que se vuelve, hermanos, religioso. Sino Dios quiere que tengamos el conocimiento que ha madurado a tal nivel y ha alcanzado tal nivel de crecimiento que no se envanece, sino que aromatiza a los que se le acercan y se convierte en alguien agradable. Amén. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, de que cuando uno no tiene madurez ni crecimiento, uno dice, es que yo tengo que hablar verdades, dice uno. Fíjese que tremendo día predicando, dije que hay unos que hasta son tan peleoneros dentro de la iglesia. No, hoy sí me van a oír, porque yo no tengo pelos en la lengua, dicen. Y yo digo, híjole, yo no sabía que había lenguas peludas, hermano.
Sí, mire, pelos en la lengua. Y ahorita me van a oír, es que no, es que si somos cristianos tenemos que hacer las cosas bien, pero lo hacen peleando, lo hacen discutiendo. Ahorita me voy a ir esa hermana porque ahí le di un crucifijo que traía y se lo metió para que no se lo viéramos aquí en la iglesia. Ahorita le voy a pegar una buena exhortada. No, hermano, con olor de conocimiento, gáneselo. Con amor de conocimiento, lléguele. Para que de esa forma, en lugar de que destruya, edifique. ¿Verdad? Porque así es lo que está haciendo Pablo. ¿Qué clase de conocimiento quiere usted? ¿El que envanece y contiende para el todo? ¿O el que es agradable? El que es como un perfume. Ese es el que necesitamos nosotros. Entonces, ahora mire, 2 de Pedro 3, 17 y 18 dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, dice. No sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mire, hermano, cuando usted se mete a estudiar la palabra conocimiento, existen muchas clases de conocimiento, refiriéndonos a Dios. Muchas clases de conocimiento. Y entonces usted dice: qué bárbaro. Yo decía, bueno, a veces me tardo mucho para hacer un tema, hermano, pero ¿sabe por qué? Porque digo, este está hablando de esta clase de conocimiento, este está hablando de esta otra clase de conocimiento, este está hablando de otra clase, pero yo voy a hablar de este conocimiento. Entonces me tengo que enfocar a este conocimiento. Pero cuando estoy estudiando me salen palabras hebreas y griegas que como que es más grande, más extenso el tema. Y yo digo, híjole, esto sí está grande, está profundo y está bonito entender que cuando nosotros empezamos a conocer, hermanos, no debemos de quedarnos solo en una clase de conocimiento. Como que yo le dijera: hermanos, ¿cuántos son salvos aquí? Nada más por aquí oye amén. Mire, los de aquí no son salvos, pero son salvos tristes. Ah, no, ¿qué salvos qué son? Alegres. Apenas le sale alegres, hermano. No, hombre, salvos alegres, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, mire, cuando usted no conoce los niveles de conocimiento, usted carece. Entonces usted tiene un cristianismo, pero un cristianismo muy débil. O como cuando usted dice: no, si yo sé que hay un Dios muy grande que hizo ese gran cielo tan inmenso. Ya casi habla como los masones, el ser supremo, dice. Pero hermano, pero no conoce a Dios. Y dice: pero no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer y por eso mismo no puedo dedicarme a conocer a ese Dios. Hermanos, qué tremendo en nosotros que predicamos. Aún los que predicamos, fíjense que tenemos mucha ignorancia, carecemos muchas veces de conocimiento. Podríamos decir que algunos hacen esto, miren, hermano. ¿Salieron 3 sonidos o nada más uno? ¿Diferentes? Pero hay unos que lo único que saben es hacer ruido, pero no trasladan conocimiento. Entonces, cuando no trasladamos conocimiento, ¿sabe qué estamos haciendo con usted? Lo estamos entreteniendo nada más en la iglesia. Y como a muchos les encanta el entretenimiento, hermano, no les basta la televisión, no les basta el cine, no les basta el circo, no les bastan los chinelos, hermanos, que todavía quieren entretenimiento en la iglesia. La iglesia no es para entretener, la iglesia es para instruir, la iglesia es para bendecir. Entonces, cuando llegamos a esto, entonces ahora decimos nosotros: antes bien crezcamos. ¿En qué? ¿Y qué es la gracia? Yo quiero oír que hablen y fuerte, porque si usted no habla fuerte no sirve para hablar de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es? A ver, déjenme oír aquí primero. ¿Qué es? La gracia es el regalo de Dios inmerecido. Solo eso.
¿Qué es la gracia? Regalo de Dios. Mire, regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? Algo inmerecido. Algo inmerecido. Así de cortito. Si usted dice inmerecido, pero ¿qué es inmerecido? A ver, checa ahí, ya sea en tu celular o tu computadora. ¿Qué significa la palabra inmerecido? Entonces te va a decir, hermano, entonces es mucho la gracia. Y ese es el problema, que cuando no estudiamos las palabras, creemos que es algo poquito, así lo que nosotros hemos recibido de Dios, y por eso no somos muy agradecidos. Crezcamos en la gracia, dice. Hermanos, si nos dice que hay que crecer en la gracia, entonces la gracia es algo grande. ¿Sí o no? ¿Ya lo tienes, Arturo? Inmerecido es un adjetivo que significa que algo no se merece, ya sea un castigo, un premio o cualquier trato. Fíjese, hermano, la gracia. Algo inmerecido es aquello que hermanos, que usted dice es muy grande, como que no me lo merezco, ¿verdad, hermano? ¿O usted se siente que se merece todo? No, hermano. Mire, cuando uno se entrega a Dios y se dedica, uno, hermano, llora. No me merezco, Señor, todo lo que tú me das. Y ahora, ¿qué es eso todo? ¿Todo es una cosa nada más? ¿O son muchas cosas? Entonces creced en la gracia de todo lo que Dios te está dando, para que entiendas y entonces te conviertas en alguien agradecido, que no solo vengas a la iglesia siempre todo aburrido. Y se lo trasladamos a los hijos, porque los hijos llegan al culto y no traen almohada, porque yo no se los permito. Si no, se traerían la almohada, hermano. Mamá, compremos las del Costco, que son para 3. Mira tú, mi abuelita, y entramos ahí, o para 4. Hermano, no. Usted viene a la iglesia, ponga atención. Viene a la iglesia, no se recuesta en mi hombro, me va a pegar su sueño. Aquí no venimos a pereciar, aquí venimos a aprender, aquí venimos a recibir. Amén. Pero, hermano, quiere tomar una posición de que, es que usted quiere tanto a sus hijos, que usted le dice, como le hace al lorito, hermano, al perico. No, hombre, enseñémosles que deben de aprender, que deben de recibir de Dios y deben de crecer en la gracia. ¿Qué es la gracia? Todo lo que no nos ganamos, todo lo que nos ha regalado Dios. ¿Ya oyó? Todo lo que nos ha regalado Dios es la gracia, que no nos lo merecemos. Por eso es que dice que es un regalo inmerecido. No nos lo merecemos, pero no es uno solo, son muchos regalos. Entonces ahí es donde vamos entendiendo. Crezcamos en la gracia. ¿Y en qué más? Y el conocimiento del Señor Jesucristo. Si usted estudia conocimiento, usted va a decir, híjole, ¿con qué razón dice la Biblia que hay que crecer en la gracia, pero también hay que crecer en el conocimiento? Los diferentes estados de conocimiento, hermano, los diferentes niveles de conocimiento. Y entonces vamos a decir, qué bárbaro. Yo a veces digo, Señor, hasta me enojo si yo quiero hacerlo rápido porque esto urge. Pero, hermano, es que uno ve tantas cosas que uno dice, qué bárbaro, qué grande es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Entonces, cuando abundamos en algo, hoy sí, si usted dice chaparrito, hermano, pero bueno, chaparrita, pero buena. ¿Buena en qué? ¿Bueno en qué? ¿No ve que los perfumes chiquitos son los mejores? Y ahí viene lo mejor envasado, hermano. En chiquito se da lo mejor, dicen. Vas a ver, hermano. Yo pensé que usted iba a decir, sí es cierto, pastor, sí, ahí se da lo mejor. No dijo nada, se quedó callado. ¿Cómo dicen aquí? Que el que calla otorga, ¿verdad? Lo mejor se da en chiquito.
Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que hay 3 palabras ahí: Señor, Salvador, Jesucristo. Que si me hubiera detenido ahí a decir, bueno, vamos a buscar la palabra Señor en el griego, vamos a buscar la palabra Salvador y vamos a buscar la palabra Jesucristo. 3 palabras, crezcamos en esas 3 cosas ahí. Y usted va a decir, ay hermano, entonces el crecimiento no es pequeño, el crecimiento nuestro es en grande. Entonces cuando llegamos ahí decimos, oiga, ahora sí le voy a decir, si crecemos en el conocimiento, crecemos en lo bueno, en el perfume de Dios, su fragancia. Y va a decir usted, y fragancia, hermanos, que un día se puede manifestar en un aroma, otro día en otro, y otro día en otro. Entonces mire, bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en la Biblia. Y eso es lo que nos debe de nacer el deseo de avanzar y tener. Porque si usted viene a la iglesia y no tiene anhelos ni deseos, es la misma hermana que conozco de hace 20 años. Ay, Dios mío. Qué lamentable. Es el mismo hermano de hace 20 años con las mismas situaciones. No, hermanos. Si ahí dice creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces nosotros tenemos que tener transformaciones, liberaciones. Y le voy a explicar por qué debemos de tener transformaciones, liberaciones, hermano. Y debemos de tener poder y autoridad, porque Señor es tener un poder de señorío y de dominio. Salvador es la palabra que aquí se la voy a mostrar más adelante en un versículo, que es la palabra soteria, y que es una palabra que habla de liberación. Jesucristo, el ungido de Dios, el Mesías. Entonces te va a decir, Señor, ¿en cuántas cosas debo tener conocimiento para que realmente yo me convierta en un perfume agradable? Hermano, ¿usted le cae bien a todos? ¿No ha cantado ese coro que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos? Ah, no, ¿sí se lo sabe? Entonces mire, ese es el asunto. Fragante, en un olor fragante, la fragancia de Dios. ¿Cuándo? Cuando crecemos. Si usted no crece, usted siempre va a buscar defectos en la gente, problemas en la iglesia, problemas en los que sirven, problemas en los que predican, problemas en los que cantan, problemas en los que se congregan, pero usted no tiene ningún problema. Es algo delicado, porque no hay crecimiento. Y no tener crecimiento es vivir, hermanos, en un estancamiento. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Huele rico. Entonces quiere decir que cuando algo se estanca ya tiene un aroma a perdición. Mire, quiere decir que de esa forma el que tiene el crecimiento en los conocimientos va a distinguir y va a decir, no hay necesidad de buscarle mucho, anda mal por el puro aroma. Ahora mire, Lucas 1:77. Aquí entramos a la palabra salvación, para dar a su pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Entonces ahora yo le podría preguntar a usted, ahora sí, ¿ustedes son salvos? ¿Ustedes también? ¿De veras? ¿Ya experimentaron la salvación? ¿Ya experimentaron el gozo de la salvación? ¿Ya experimentaron el renunciar al pecado? ¿Ya experimentaron el arrepentimiento? No el sentirse, hermanos, como con remordimiento. No, arrepentimiento es que ya renunció a la vieja vida, ya renunció al mundo, ya renunció al pecado, ya pidió perdón por sus pecados.
Ahora, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. Ahora mire, cuando nos vamos, hermanos, a la raíz griega de esta palabra salvación, es soteria. Soteria significa como rescate o seguridad. Quiere decir que la salvación, hermanos, cuando uno recibe la salvación, uno recibe seguridad. Mire, seguridad. ¿Y para qué nos sirve la seguridad en este tiempo? Es cuando más nos sirve, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está acechando de muchas formas, tratando de amedrentar, de traer miedo, de traer, hermanos, situaciones de temblor difíciles. ¿Por qué? Porque uno no ha entendido realmente lo que es vivir, hermanos, en salvación. Cuando uno entiende lo que es vivir en salvación, uno se siente seguro, confiado de que el Señor está con uno, como dijo David. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así dijo David, hermano. ¿Y sabe de qué habla eso? Eso habla de seguridad. Miren, rescate o seguridad, físicamente o moralmente, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Eso significa salvación, libertad, dar. Quiere decir que tenemos que experimentar liberación en nuestra vida. Entonces ahí es donde uno dice, hermano, el apóstol Pablo dice a los corintios: y esto erais algunos de vosotros, dice, mas ahora ya habéis sido santificados, dice, mas ahora ya habéis sido justificados, dice. Mire, hermano, entonces quiere decir que cuando uno experimenta salvación, uno es santificado. Uno experimenta, hermanos, justicia. Y ahí es donde uno dice: ahora ya fuisteis regenerados. Dice el Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor al darnos salvación? Nos quitó del lugar de perdición y nos puso en el lugar seguro. Entonces, por eso es que ahora nos congregamos como ovejas del Señor. Y debemos de sentirnos seguros y confiados que somos de Él. Hermano, pero ¿por qué me vienen luchas? ¿Por qué me vienen acechanzas? ¿Por qué me vienen tentaciones? Si el que te salvó no quiere decir que no vas a tener luchas ni tentaciones. Sí las vas a tener, pero debes de tener la confianza de que el Señor te va a sacar victorioso en tus pruebas y en tus luchas. Amén. Bueno, soteria. Tiene que haber un perdón de pecados en nuestra vida. Y tiene que haber en nosotros el reconocer nuestras faltas. Conocimiento de salvación se le llama esto. Conocimiento de salvación. Bueno, ahora, 1 Corintios 12:8 dice: pues a uno le da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Entonces, mire, hermanos, cuando llegamos aquí, dice usted: hermano, sabiduría, ¿de qué habla? Y conocimiento, ¿de qué habla? Es la misma cosa. Hola. Es la misma cosa. Entonces, ¿de qué habla una y de qué habla la otra? Aquí dice, mire, conocimiento es la palabra gnosis, que dice buscar, saber, búsqueda, investigación. Denota conocimiento, especialmente de la verdad espiritual. Eso es conocer, hermano. ¿Qué es conocer? A ver, dígale. ¿Qué es conocer? Buscar, saber. ¿Qué más? Investigar. ¿Qué más es? Es especialmente de la verdad espiritual, un conocimiento de la verdad espiritual. Eso es tener conocimiento, gnosis. Ahora, ¿y qué es sabiduría? La palabra sabiduría es la palabra griega sofía, que es sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento, es decir, la capacidad para entender. Oiga, hermano, más conocimiento.
Por eso le digo que cuando dice crecer en la gracia y el conocimiento, es que tenemos que no llegar a que, sí, yo soy salvo, qué bueno que usted es salvo, pero ahí se tiene que quedar. Es como el que dice, así yo hablo en lenguas, pastor, y ahí eso es bonito, ¿verdad? Sí, es bien bonito, yo estoy feliz que ahí me deja el Señor. No, el apóstol Pablo cuando habla con los hebreos les dice, hermanos, esto y lo otro en verdad haremos si Dios nos lo permite. Quiere decir que no hay que quedarnos donde mismo. Por eso fue que Pablo le reprochó a los hebreos y les dijo, ustedes debiendo de ser ya maestros, les dijo, todavía quieren que se les hable sobre los principios elementales de la fe, o los rudimentos de la fe, les dijo. Todavía cuando ya deberían de ser maestros, ustedes quieren que se les hable de lo del principio cuando ustedes ya deberían de ser maestros, les digo. Quiere decir que no habían crecido, hermanos. Miren, no habían crecido. Ahora el asunto es pensar, ¿por qué causas uno no puede crecer? Dígame la que a usted se le venga a la mente ahorita. ¿Perdón? Por desnutrición. Por desnutrición. Descuido espiritual. Como que yo le dijera, hermana o hermano, ¿por qué su hijo se quedó así? ¿No está Juan Carlos, hermano? ¿Ya se fue? Llegó tarde, ya se fue. Está en el baño. Alguien preguntar a Juan Carlos, ¿por qué te quedaste así, Juan Carlos? Como que dijera Manuelita, ¿por qué te quedaste así? Hermano, uno va a donar sangre hoy, ¿sabe qué le dice? Está muy chiquito, no puede donar. Hermano, qué terrible. Hasta eso, hermano. En ahora, Arturo está grandote y tampoco pudo donar. Pero a lo que voy es esto, ¿por qué no hay crecimiento? Porque hay desnutrición. Cuando hay desnutrición quiere decir que no está siendo alimentado debidamente como debería de ser. Entonces ahora el asunto sería, hermanos, ¿por qué están desnutridos? Porque no comemos, pastor. Porque somos chipilones. Porque queremos ser hijos mimados. Sí, los hijos mimados no quieren comer. Y si la mamá le dice, ¿y si te hago un licuado? No quiero. En mi pueblo se murió uno, hasta los 12 años llegó, hermanos, y nunca creció, porque nada más vivía chupando limón con sal. Y no comía nada, limón con sal, y se murió por desnutrición. ¿Sabe usted que la desnutrición puede llevar a la muerte? Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender por qué es importante, hermanos, tener crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, si usted va a la iglesia y no hay doctrina, usted diga, ay Señor, haz un milagro aquí. Si ven a la iglesia y no hay palabra, Señor, haz un milagro. Los hermanos nada más leen la Biblia, pero no le explican. Nos dan la zanahoria, pero sin exprimirla. Nos dan el betabel, pero sin exprimirlo. Hermanos, qué tremendo. La desnutrición en la iglesia es porque el pueblo muchas veces es caprichoso, es rebelde, no obedece, no se somete, no se humilla, no clama, no gime, no suplica. Aunque no digan amén. Pero así eso pasa. Entonces aquí la Biblia está diciendo, hermano, lo que es la palabra conocimiento. Y fíjese, está diciendo, pues a uno le da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Las dos cosas hablan de conocimiento, pero uno en un nivel y otro en otro. Y uno tiene que pasar por ahí, hermanos, y decir, Señor, yo necesito esto porque estas cosas tú las dejaste para nosotros, para que nosotros avancemos, hermanos, y el enemigo no gane ventaja en nosotros. ¿Se imagina a los cristianos como oyen de esos predicadores, golpea púlpitos y golpea Biblias, hermanos, que nada más gritan y gritan, pero no dicen nada bueno?
no dan enseñanza, no alimentan al rebaño. Hermano, entonces es un problema, porque el pueblo no está siendo alimentado. Entonces al no ser alimentado no crece ni tiene fuerzas. Entonces es un problema eso. La iglesia tiene que crecer y tiene que tener fuerzas. Es importante. Entonces cuando llegamos a esas situaciones, hermanos, precarias, podríamos decirle. Mire, como que usted viera videos de África, hermanos, cuando piden ayuda, que sacan a los niños que hasta se le cuenta cada bolita de la columna, hermano. Y las costillas también se les pueden contar. Y dice, qué terrible situación la que están viviendo. Y lo pasan para que uno se compadezca, para que done, para que ellos puedan ser alimentados. Ahora el asunto aquí sería en la iglesia, trasladémoslo a lo espiritual. ¿Usted quiere que donen para que usted sea alimentado? No, hombre, si ya Cristo se dio por usted, se dio por mí, se dio por todos nosotros, para que nosotros seamos alimentados, hermanos. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, para que usted y yo comamos. Por eso dice el Señor, venid y comprad, comed y bebed sin precio, dice, porque Él ya pagó el precio. Mire, ahí está lo que tenemos que llegar nosotros. Bueno, 2 Corintios 10 dice, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, dice, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Quiere decir que cuando uno, hermanos, ya ha crecido en el Señor, se convierte en un guerrero, y como guerrero de Dios destruye aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, lleva cautivos los pensamientos de oposición, y trata de que aquel que no ha recibido en su mente la administración de Cristo sea puesto aparte para que reciba la mente de Cristo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a aprender. ¿Cómo dice la Biblia? No dice eso. Ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces tenemos la mente de Cristo, hermano. Híjole, ¿qué va a decir usted? Soy inteligente, hermano. ¿Usted puede decir que es inteligente? Somos inteligentes, tenemos capacidad para recibir, para superarnos, para conocer, para crecer en el conocimiento, porque nos fue dada la mente de Cristo. Bueno, entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de una forma de levantar guerra espiritual para que el enemigo no nos robe los pensamientos de Dios, para que el enemigo no levante con altivez a aquellos que se creen que conocen mucho y no saben nada, pero que son opositores al conocimiento de Dios. Como podríamos decir, hermanos, por eso el apóstol Pablo decía, me temo que así como la serpiente, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos puedan ser extraviados, dijo, de la sinceridad y de la verdad. ¿Cuándo pasa eso? Cuando uno no levanta guerra en contra de lo que se levanta hacia el conocimiento que uno ha recibido. Por eso, hermanos, nosotros vivimos a veces batallas, luchas donde el enemigo bombardea nuestra mente. Y dice usted, ay, ¿será que me va a pasar eso? ¿Será que el enemigo me va a hacer eso? Usted no, usted tiene que ponerse en el nombre de Jesús. Ato, destruyo fortalezas, destruyo todo lo que se levante en contra de mi mente y de mi corazón. Guerras hacia la mente, hermano. Por eso es que hay que estar bien protegidos con el yelmo en la salvación. Bueno, aparte, Filipenses 3:8. Y aún más dice, fíjese aquí, ahí le va para aquellos que le dan la prioridad al trabajo, hermanos, la prioridad a las cosas materiales, y a Dios lo tienen casi para lo último. Hermano, ¿a qué hora llega usted al culto? ¿Llega a orar? ¿Llega a levantar guerra espiritual, hermano? ¿O llega ya que terminó la alabanza, ya que casi vamos a la mitad de la predicación? Así llega usted. Mire cómo dice aquí la Biblia. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús.
mira, te vamos a dar trabajo, pero queremos que trabajes los domingos y te vamos a pagar triple el domingo. Ah, está bueno. Pero queremos que trabajes 15 horas diarias. ¿Y qué dijo? ¿A qué hora voy a entrar? A las 8 de la mañana y va a salir todos los días a las 8 de la noche. Híjole, voy a llegar como beisbolista, ya no como futbolista, ¿verdad? Voy a llegar como beisbolista, derrapándome a la iglesia. Si es que llega, ¿verdad? Entonces, mire, aquí es donde uno tiene que decir, hermano, ¿cuánto vale para ti el conocimiento de Dios? ¿Cuánto vale para ti el conocimiento de las experiencias con Cristo? ¿Cuánto vale para ti un tiempo de oración, hermano? ¿Cuánto vale? Vale tesoros. Porque el enemigo te puede hacer trizas porque tú no tienes tiempo para Dios. Aquí es donde tiene uno que entender, hermano. Apenas hablamos con uno de nuestros hijos y le decíamos, si no tomas en cuenta a Dios, ¿cómo quieres que las cosas vayan bien? Tienes que tomar en cuenta a Dios en tu vida. Busca a Dios, busca una iglesia donde te congregues. Acércate a Dios. Y el enemigo va a huir de tu vida. Pero si no buscas a Dios, ¿qué esperas? ¿Sabe qué hicimos? Ya que se iba, híncate. Sentado quería orar. No, bájate esa silla, híncate. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre. Reprendemos todo demonio. Reprendemos toda dureza de corazón. Bendecimos, cancelamos maldiciones y bendecimos. Hermano, si andamos con tibiezas, ¿cómo se van a convertir? Hay que hablarles como es. Y hay que decirles que de veras tengan en su vida un valor importante. Que Dios sea de alto valor para sus vidas. Que el que busque en la iglesia sea un alto valor para sus vidas. Ay, no, es que no me da tiempo por el trabajo. Ay, es que hasta se me olvida de tanto trabajo que hay culto. Hasta se me olvida que hoy va a haber palabra. Hermano, ¿dónde tienes a Dios? ¿En qué lugar lo tienes de tu vida? Mire cómo dice aquí el apóstol Pablo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura. Todo lo que perdió lo consideraba como basura a fin de ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo, hermano. Mire qué tremendo es esto, que usted pueda decir, bueno, hermano, ¿cómo estimamos nosotros lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿Le damos un alto valor? O hermanos, tiene más valor el trabajo, tiene más valor las horas extras, tiene más valor los negocios, tiene más valor todo, que hasta se te olvida a qué horas empiezan los cultos. Ya tienes como 10 años congregando. Mire qué tremendo es eso, hermano. ¿Qué conocimiento tienes de Dios? El conocimiento debe ser una experiencia de vida, hermanos. El conocimiento debe ser una experiencia de bendición en nosotros. Si no, entonces, hermanos, a Dios lo vamos a tener como en quinto lugar. Por eso es que el Señor, cuando juzga a la iglesia, hermanos de Éfeso, ¿cómo le dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dieron el primer amor a otras cosas, hermanos, antes que al Señor. Bueno, aquí no hay de eso, ¿verdad? Ya había empezado a mover la cabeza, dicen que no, que aquí no hay de eso, ¿verdad? Oiga, qué bonito está eso. Si aquí no hay de eso, ya lo hicimos. No hay de esos. Cuando uno empieza a darse cuenta que para uno lo más importante es Cristo, su palabra, conocerlo, experimentarlo. Dice que a veces me hace cosquillita un espíritu de negocios, de comercio. Y le digo a mi esposa, si nosotros sabemos negociar, pero decimos, Señor, reprenda al diablo. Ya no hay tiempo para eso. Dios se merece todo.
que yo le dijera a usted, hermano, ¿usted cree que yo no puedo negociar? ¿Usted cree que yo no puedo poner un negocio? ¿Usted cree que yo no puedo poner una tienda? ¿Que yo no puedo poner una abarrotera? ¿Que yo no puedo poner, hermanos, un lugar de distribución de productos? Sí puedo. Pero para mí vale más el amor de Cristo Jesús. Hay gente que dice, es que si no, ¿qué va a pensar la gente y qué va a decir la gente de mí? Eso que te tengas sin cuidado, que piense la gente, que diga la gente de ti. Lo importante es cómo vives, cómo te sientes, qué has alcanzado, qué has logrado en la vida. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Mire, yo me fui a Estados Unidos para hacerme millonario. Y sí me hice millonario. ¿Sabe por qué? Encontré a Cristo, hermano. Encontré a Cristo y qué dólares ni qué nada, hermanos. A predicar me puso el Señor. Mire, entonces ahí es donde hay que entender a un hombre. Para ti vale más las cosas del mundo. No, es que si no yo voy a ser pobre. Pero sí, si el que ya está ahí arriba es el dueño de todo. Mejor deberíamos de empezar por allá, ¿verdad? Como dice la palabra, poner la mira. ¿Dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, ¿y qué dice? Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Mire, hermano, yo he conocido gente, hermano, que ni casa tenían y de repente se muere, ya está por morirse un rico que tenía una casotota y le dice, ¿sabes qué? Dios me ha traído pensamientos, te mandé a traer porque ya me voy a morir y ¿a quién le voy a dejar lo que tengo? Te lo voy a dejar a ti. Y usted dice, ay Señor, esto como caído del cielo llegó. ¿Cómo sabía que yo quería una casa? ¿Cómo sabía que yo tenía necesidad? Hermano, usted no conoce, ¿verdad?, cómo actúa Dios. ¿Cómo sabía Dios? ¿Cómo sabía la gente que yo necesitaba? No es la gente, es Dios el que sabe de qué cosas tenemos necesidad, hermano. Es Dios el que sabe. Entonces Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. No dice que le andes pidiendo a los ricos, no. Dice que Él te va a dar las cosas por añadidura. Mire, pueden haber una bola de mediocres que no le creen a Dios. Dice, yo no creo eso. Así viven y no tienen tiempo para Dios. Nunca tienen tiempo para Dios. Siempre se les hace tarde. ¿Y sabe por qué? Porque su mirada está en las cosas de la tierra. Como dice la Biblia, donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es conocer a Dios, si tu tesoro es conocer de la salvación, si tu tesoro es conocer de la sabiduría de Dios, si tu tesoro, hermanos, es ir de aumento en aumento y de triunfo en triunfo, Dios se lo va a dar ese tesoro. Sí, porque así tiene que ser. Para llegar a avanzar en la vida y progresar en la vida, tienes que tener a Dios como tu tesoro. Ahí está todo. Ahora mire, ya se me cumplió el tiempo, hermano. 1 Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. Oiga eso. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí voy a terminar, ya se me acabó el tiempo. Pero hermano, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cómo podemos conocer la vida y la piedad, hermano? Porque dice que Dios nos ha concedido por su poder todo lo que concierne a la vida y la piedad.
Cuando nosotros vivimos escasos de vida, hermanos, y de entender la piedad, es porque nosotros no estamos enfocados en querer conocer y recibir eso. Pero cuando nos enfocamos, Padre, yo he entendido ahora lo que es el conocimiento de la vida y de la piedad, entonces enriquéceme con eso, concédeme esa bendición de tener conocimiento de la piedad y conocimiento de la vida. Hermanos, eso es como decirle a un muchacho que apenas está empezando a vivir: ay, muchacho, tú no sabes nada de la vida, todo te lo crees. Si te dicen que Santa Claus hoy va a venir a Cuernavaca y ya no va a traer renos sino burros, ¿le crees? Sí, todos se la creen. Y que va a aterrizar aquí en el Melchor Ocampo, se la creen, hermano. Qué ignorancia tan grande. Y esa ignorancia se la trasladan a sus niños. Ay, sí, duérmete y Santa Claus te va a traer un regalo. Y te va a traer lo que aquel regalito que yo quería, dice la niña. Sí, aquel regalito. Son tan inocentes, hermano. ¿Por qué son tan inocentes? Porque no tienen conocimiento de la vida. Por eso los políticos los hacen trizas. Les dicen: vengan, les voy a regalar esto. Ahí los tienen como borregos, hermano. Y nunca les dan nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no conocen, no tienen el conocimiento de la vida. Entonces, mire, y a la piedad dice: mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, esta palabra me gustó: conocimiento con excelencia. ¿Y sabe cómo se menciona esta palabra, hermanos? En el griego, arete. Arete, que significa excelencias. Denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. De ahí eminencia intrínseca, bondad moral, virtud, virtudes. Mire, hermano, nos dan un conocimiento con excelencia para que alcancemos lo mejor, para que no nos conformemos con cualquier cosa, sino que le digamos a Dios: papito, pero si tú eres el dueño de todo, papito, pero si en ti no hay cosas a medias, tú eres excelente en lo que haces y en lo que das. Entonces, ahí solo tenemos que llegar al conocimiento de excelencia, porque entonces las cosas que hagamos no las vamos a hacer al ahí se van y vamos a vivir una vida mediocre, tibia, hermanos, sino que vamos a vivir una vida con excelencia. ¿No ve que por eso la Biblia dice que conozcamos su buena voluntad? Buena, agradable y perfecta. Cuando tenemos ese conocimiento, entonces decimos: Señor, nosotros tenemos que recibir el conocimiento de excelencia. Y lo necesitamos, hermano. Porque cuando hay cristianas o cristianos excelentes, la iglesia cobra vida. La iglesia empieza a tener vida. Por eso dice la Biblia que tenemos que llegar al conocimiento de la vida y de la piedad. Mire, póngase de pie. Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdanos, libéranos del conformismo. No seamos conformistas, hermano. Cuando la gente es conformista es mediocre, y cuando la gente es mediocre es tibia. Dios no quiere tibios, hermano. Que su palabra dice que a los tibios